Ahondamos ahora en las enfermedades raras reumatológicas, campo experiencial de Francisco Javier de Toro Santos. Él es jefe de servicio de reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. El camino. Mi nombre es Celia, vivo en Málaga y tengo 55 años. Quería comentar un poco mi experiencia, contar que de joven era una niña muy activa y muy fuerte. He tenido esa suerte. Era la pequeña de 10 hermanos. Imagino que la escuela también me sirvió. He tenido una constitución física buena que me ha permitido hacer, entre otras cosas, en aquellos tiempos, pues cosas que solamente hacían los chicos. He jugado a balonmano y otros deportes y he hecho mucho senderismo. Cargo con muchas cosas en la vida, yo sola, con bastante fuerza y constancia, porque me separé con un niño muy pequeñito y pude llevar todo para adelante con fuerza. Mi trabajo, mi casa, mi hijo. Me llegó un momento en que empecé a encontrarte que no tenía la fuerza suficiente. Empecé a tener dolores, principalmente en las articulaciones. A pesar de que el dolor era fuerte y bastante invalidante, lo peor era la falta de fuerza y la fatiga. Entonces empezó mi visita con los médicos y tuve suerte, porque enseguida se sospechó que padecía una enfermedad autoinmune. Un primer diagnóstico fue lupus, aunque finalmente me dijeron que tenía una esclerodermia. Esto es poco frecuente. Lo más frecuente es que tarden mucho tiempo en el diagnóstico. He de decir que cuando tuve ese diagnóstico, un momento muy duro, para todas las personas que como yo sufrimos una enfermedad, de ser y tener una vida sana, de repente prácticamente te dan la sentencia de que vas a tener esa enfermedad toda la vida. Y así la percibí cuando lo busqué información en Internet. Bueno, te dicen los médicos que no mires, pero ¿cómo no vas a mirar? ¿Cómo no vas a buscar informarte de algo que de repente te dicen que es para siempre? Además, mi enfermedad fue bastante difícil y duró, para mí al principio, pues me afectó físicamente. Esa fatiga crónica, emocionalmente, la enfermedad me dejó cao. Pensaba que yo ya no iba a poder hacer nada. Pues quisiera decir que en estos 10 años que llevo la enfermedad que han pasado, de sentirme una persona inválida, empotrada prácticamente en la cama, nunca pensaba que iba a volver a hacer cosas que he vuelto a hacer. Siempre mantuve mi trabajo, trabajaba en la banca, con gran esfuerzo. Retomé el senderismo, he hecho 2 veces el Camino de Santiago desde Sarria y también el Camino Lebaniego. Mi consejo principal para personas que se encuentran con esta enfermedad es que piensen que la vida no se ha acabado, que habrá muchas épocas buenas y malas. Lo importante es tener mejor buenas que malas. Es verdad que yo, por ejemplo, no tengo mucha afectación y lo que sí que mucha intolerancia al sol. Estoy de temporada alta, excepto cuando viene el mes de marzo. Para mí empieza la temporada baja. Tengo que vivir en una casa en la que no da el sol. De hecho, me he mudado a una que no es tan soleada. Vivo 5 minutos del mar, porque el mar me apasiona y me encanta la naturaleza. En esa época mis paseos son nocturnos y mis baños en la playa son nocturnos. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, lo primero que sentí es como vergüenza ante los demás, de reconocer tu debilidad, de sentirse vaga, porque la fatiga te va consumiendo. Nunca llegas a sentir la mirada de comprensión de la gente porque no te entiende. Yo tuve la grata experiencia de que encontré esa solución en los pacientes, en la Asociación de Pacientes en Málaga. Desde que entré por la puerta no tuve que explicar nada a nadie, al revés. Solo recibí comprensión, cariño, atención y soluciones de verdad. El tema emocional es muy importante y si yo no me encuentro acompañada y cuidada, los dolores no son tan intensos. Y los vivo de otra manera, porque además son gente muy optimista, muy divertida, con muy buenas personas. Y entendí que podía despegar, dejar el sofá o la cama y seguir viviendo. Poco a poco he ido buscando la forma de seguir manteniendo la vida social, que para mí es muy importante. Celia es un relato del camino que nos ha brindado en Sociedad Científica, Sociedad Española de Reumatología, varios pacientes que tienen diferentes enfermedades. Como Celia hay muchas Celias y tienen los recursos o padecer esa de las enfermedades que son 5 por menos de 10.000, que son enfermedades raras. Para nosotros, pues bueno, como decir que para ella fue muy importante el tema de afrontar el impacto físico y emocional que un diagnóstico que te cambia la vida, porque se puede ir desarrollando. Y sus consejos y el apoyo comunitario anima a que todos se enfrenten estos desafíos similares y que no renuncien a la vida. Y además encontrar consuelo, apoyo en otras personas, incluidos los pacientes.
Pues sí, efectivamente, tiene una enfermedad que es la esclerodermia, que afecta a menos de 5 personas por 10.000 habitantes, como otras también, que para nosotros reumatólogos y reumatólogas tratamos, como puede ser vasculitis sistémicas, fiebre mediterránea familiar, síndrome antifosfolípido, y otras que aunque no llegan a ser esta frecuencia, son también poco frecuentes, como el lupus eritematoso, que me imagino que conocen, síndrome de Sjögren. Algo que está en nuestras manos, y a veces son pequeñitas cosas, es que si algo me felicitan a mí en mi servicio, mismo este fin de semana paseando por Coruña, fue la consulta de enfermería. Este apoyo, porque nosotros como profesionales médicos intentamos diagnosticar cuanto antes y darle mejor tratamiento, hay que arroparlo. Begoña Carballal Platas es nuestra enfermera que ha desarrollado y desarrolla una labor extraordinaria acogiendo a los pacientes, a las personas que están con esta enfermedad. Otra cosa muy sencillita que nosotros hemos tenido, yo creo que es acierto, es que a los pacientes cuando ella además les da un separapáginas de cartoncito en donde pone contacte con nos. Y contacte con nos es darle 2 teléfonos y un correo electrónico, que nosotros contestamos si podemos a la hora de mañana, pero si no el correo al día siguiente. Les da una tranquilidad extraordinaria porque saben que nosotros estamos en el otro lado. Es importante hacer este apoyo. Insistir en la importancia en el diagnóstico precoz de las enfermedades autoinmunes sistémicas es importantísimo. ¿Por qué? Porque afectan a múltiples órganos, a múltiples sistemas del cuerpo y que pueden ser potencialmente graves, pueden fallecer. Por lo tanto, para nosotros es muy importante la colaboración con otros profesionales. ¿Qué es lo que conocemos de ellas? Su mecanismo de su origen, desconocido totalmente. Lo que sí que tenemos claro es que hay una predisposición genética. ¿Por qué? Porque otras pacientes que tienen estas enfermedades vienen arropados, tanto familiarmente como ellas mismas. Pueden tener 1, 2 o 3 enfermedades autoinmunes. Lo que sí que sabemos que hay desencadenantes medioambientales. Y de todos es bien conocido la existencia de la toxicidad del tabaco, el alcohol o en ocasiones la exposición solar. Pero también hay muchos medicamentos y también a lo largo del día pues la misma contaminación o la utilización de plásticos porque tienen disfenol y es también un desencadenante muy importante de enfermedades cuando estás predispuesto genéticamente. Lo que está claramente es que en estos pacientes falla nuestro sistema inmunitario, se pierde la tolerancia inmunológica y se cronifican y aparecen las enfermedades. Que nosotros tenemos claro la multidisciplinaridad, totalmente correcto. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, son pacientes que pueden tener afectación en los ojos, en el cerebro, en el corazón, en el pulmón, aparato digestivo, en la piel. Por lo tanto, la entrada de estos pacientes puede ser por esos mecanismos. Una lesión en la piel, un problema pulmonar, un problema en la vista y, por lo tanto, es muy importante compartir todo esto con nuestros pacientes. Otro detalle muy importante es que suelen ser de cada 10, 8 o 9 mujeres por 1 o 2 hombres. Por lo tanto, está claramente que está muy determinado genéticamente en mujeres y en edad joven, como en esta edad se plantea también la maternidad. Por lo tanto, sí, claramente hay que tener una perspectiva importantísima de género. En este sentido, en nuestro hospital, ¿qué hemos hecho también? Pues hemos intentado arropar a estas mujeres y llevándolas y acompañándolas en el tema de la maternidad. De hecho, una compañera nuestra, Mercedes Freire, pues tiene una consulta de mujer y embarazo y también después lactancia, en donde se pueden sorprender, pero los ginecólogos y obstetras están encantadísimos porque personas que tienen estas enfermedades van acompañándose. ¿Qué les recomendamos? Una muy buena tienen que tener una muy buena revisión antes de plantearse el embarazo y durante el embarazo las vamos acompañando por un tema muy importante de medicamentos y de consejos que se le van dando. Por lo tanto, es un gran acierto ir acompañando, por tanto, el tema de la multidisciplinaridad es importantísimo. Otro importante tema es el diagnóstico precoz, como habíamos comentado. Son enfermedades que aparecen así, mujeres cansadas. Pues mujeres cansadas tienen otra facultad importante que tiene una alta capacidad de sufrimiento. Son sufrientes andando y por lo tanto esa queja de cansancio y sufrimiento pues en muchas ocasiones tardan un peregrinaje muy importante por varios compañeros, tanto de atención primaria como de especialistas. Por tanto, sí que es muy importante tener esto de mente. En este sentido, para nosotros nos ha venido muy bien la e-consulta.
es porque hay una rapidez extraordinaria entre compañeros de atención primaria y nosotros mismos, en donde antes se solicitaban consultas, pero no sabíamos claramente qué pacientes estábamos en las consultas, sin embargo, o pendientes de cita. Sin embargo, ahora claramente somos capaces de clasificar el riesgo de que una paciente pueda tenerse una enfermedad autoinmunomediada y, por lo tanto, ya tenemos consultas específicas, rápidas y eficientes en este sentido. Por lo tanto, es muy importante ir incorporando todas estas nuevas tecnologías que necesitan además un abordaje muy integral. Otro tema muy importante es el diagnóstico precoz, como hemos comentado, y en este sentido les quiero decir que ChatGPT 4 es superior a un comité de expertos reumatólogos para prever cuál es la posibilidad de que una paciente con unos síntomas padezca una enfermedad inmunomediada. Ha sido publicado muy recientemente en una revista científica internacional de nuestra área, en el mes de septiembre exactamente, y en donde recomiendan que justo se utilice esta herramienta en atención primaria para detectar este tipo de pacientes y evitar este retraso en el diagnóstico. El porcentaje era 79% versus 61%. Los reumatólogos acertamos, pero tenemos un 40% de falsos negativos que no acertamos. Sin embargo, fíjense, ChatGPT 4 es el de pago, $20 mensuales. Pero bueno, quiere decir que la inteligencia artificial hay que empezar a utilizarla y no se puede decir que no a nada. Como principales avances dentro de estas enfermedades, pues lo muy importante es clasificarlas. O sea, lo que sí que tenemos se ha definido muy bien son subgrupos de enfermedades autoinmunes. Y lo que sí también se ha avanzado mucho también en los tratamientos, pero insisto, no olvidemos el factor humano y el tema de la información y comunicación es básico. Terapias inmunosupresoras clásicas las manejamos mejor, pero también están ahora los tratamientos biológicos que también son un gran acierto. Otro tema que es muy importante es que son poco pacientes. Cada uno de nosotros en nuestras áreas tenemos poco y el tema de investigación que ha comentado Carmen, pues efectivamente. Y esto necesitamos concertar y sumar con otros compañeros de otras áreas. En este sentido, por ejemplo, un proyecto de otra enfermedad rara es la miopatía o la dermatomiositis, que tenemos pocos porcentajes, pero si vamos sumando, pues mi sociedad científica, Sociedad Española, pues hay un proyecto que se llama MioSpain, en donde compañeros y compañeras reumatólogos que tratan a estos pacientes hacemos registro y entonces ya podemos tener un volumen importante de personas para poder investigar. La investigación es básica, no podemos, porque sean raras, no investigar. Otro tema es la infancia y la adolescencia. A ver, estas enfermedades, aunque lo más frecuentes son en mujeres de entre 20 y 40 años, pues también pueden debutar en edad infantil. Hace 3 meses mi compañero Genaro Graña, que se dedica a la reumatología pediátrica, somos sufridores de una cantidad de lágrimas porque hemos tenido que ver a una niñita de 11 años, él trabaja con niños de 2 y 3 años, también con artritis, pero 11 años que tenía una morfea extensa por decir una esclerodermia. La esclerodermia son enfermedades que se ven, provocan una tirantez de la piel de las manos, en donde provocan retracciones, la boca, y entonces ver pues, niños tan pequeñitos pues, es desolador. Por lo tanto, sí que aparecen estas enfermedades en niños, hay otras también como la artritis idiopática juvenil, que pueden aparecer en los mesecitos, pero que son enfermedades que no son únicas exclusivamente de mayores, al contrario. Y en la adolescencia, pues los tratamientos de estos pacientes pueden generar problemas y estos problemas, pues en otras ocasiones también, pues fragilidad ósea, fracturas. Y además un tema psicológico muy importante, el ámbito de los niños a nivel psicológico, porque pierden la autoestima, aislamiento social, dificultad en el establecimiento de relaciones de amistad, de pareja. Por lo tanto, es muy importante hacer un mantenimiento estrecho y llevar la edad pediátrica, luego pasan a ser más adultos con hospitalarios, pues bueno, hacer una consulta de transición es fundamental. Nosotros en Coruña pues lo que hemos hecho es al contrario, ya trabajamos desde niños una pediatra y un reumatólogo para ver estos niños y después ya cuando es en edad adulta ya hay un continuo, ya no hay tránsito alguno porque ya se hace de forma natural. Evitar y facilitar hábitos saludables.
de la sarcoidosis ya se comentó, y luego finalmente pues hacer otros comentarios, porque no solamente autoinmunes sistémicas, sino también, por ejemplo, enfermedades del hueso como la osteogénesis imperfecta, lo que muchos se conocen como los niños frágiles, ¿no?, que se fracturan con mucha facilidad por una alteración en la producción de un tipo de colágeno, y que efectivamente lo que ocurre y lo que tiene que ser es, sí o sí, tiene que haber compartir la toma de decisiones con la familia, con los pacientes, pero también entre diferentes profesionales. En definitiva, aquí cabemos todos, no es cuestión de que unos vayan más rápido que otros, sino que yo creo que todos tenemos que apuntar en la misma dirección, que las personas que tengan estas enfermedades sean diagnosticados cuanto antes y con el mejor tratamiento posible, y no olvidemos también arroparlos a nivel psicológico-social. Pues muchas gracias. Hablamos ahora de enfermedades raras accionables. En ellas una intervención precoz en el nacimiento o en la infancia puede modificar tanto el pronóstico como la acción terapéutica. Lo importante es detectarlas a tiempo. La fórmula para conseguirlo y obtener un diagnóstico temprano la tiene María Luz Couce Pico. Ella es jefa de servicio de neonatología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y también responsable de la unidad de diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas congénitas en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. Como dijo Carmen, nos vamos a colocar así, que lo vemos muy bien. Buenos días a todos. Antes de comenzar, permitidme que le dé las gracias a Redacción Médica por organizar esta jornada, que no cabe duda que es interesantísima, y, por supuesto, a los laboratorios Behringer por colaborar en ellos y también por auspiciarla pues, al SERGAS, al Servicio Galego de Saúde. Hablaré entonces de la detección precoz en enfermedades raras accionables. El ser humano no cabe duda de que tiene una dotación genética, pero luego surgen una serie de oportunidades, de adversidades que condicionan el destino y la suerte de las personas. Y una de ellas es el cribado neonatal, que no cabe duda condiciona el pronóstico de muchos niños que gracias al cribado van a tener un mucho mejor pronóstico. Por ello, el cribado neonatal es un proceso para identificar precozmente trastornos en el neonato. Son sobre todo metabólicos, pero no los únicos, también endocrinos, inmunológicos, hematológicos, para poderlos diagnosticar, tratar y seguir. ¿Y qué lo debemos de hacer? Pues si es posible al 100% de la población, y ya estamos en ello para conseguirlo. Teniendo los resultados de poder empezar a tratar en los primeros 10 días si es con marcadores bioquímicos y en el primer mes de vida si es con marcadores genéticos. Y el cribado neonatal ampliado, sobre todo con la técnica que se ha hablado de espectrometría de masas en tándem, comenzó a nivel mundial de una forma ya más estándar, fue a finales de los 90, pero sobre todo en el año 2000. Y tengo que presumir, en Galicia pues hemos sido pioneros de España y de los primeros de Europa en poner en marcha este cribado ampliado. Y entonces, con ya más de 2 décadas de experiencia en el cribado ampliado de estos trastornos, a nivel mundial, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el cribado detecta, después hay que diagnosticar en la mayoría de los casos, pero ya tenemos esa detección que nos orienta completamente. Sabemos que hay más incidencia de estas enfermedades que, aunque siguen siendo raras, son más frecuentes de lo que pensábamos, que se han producido cambios en la historia natural, no todas son tan graves, hay algunas formas más moderadas, pero sobre todo lo que sabemos es que se ha producido una reducción significativa de la morbimortalidad. Es uno de los avances más significativos de salud pública y uno de los logros asistenciales principales en pediatría en general y en la neonatología en particular. Y entonces, como clínico, voy a hablar del cribado de esas enfermedades accionables, pero clínica.
¿Qué situaciones nos podemos encontrar en el cribado? La situación idónea es enfermedades que se van a manifestar fuera del periodo neonatal, pero que nosotros al diagnosticarlas y tratarlas adecuadamente, pues van a tener un muy buen pronóstico. Eso no cabe duda que es la situación idónea que, por ejemplo, vemos en la enfermedad metabólica más prevalente, que es la fenilcetonuria, donde habría retraso mental y muchas otras manifestaciones, y hoy en día, de verdad, me produce una satisfacción enorme porque son chiquillos que están estudiando carreras universitarias. A uno de ellos le dirigí un TFM el año pasado, para mí, de verdad, con una PKU clásica, o sea, un gran orgullo. Y luego sabemos que la fenilalanina es teratógena, y gracias a que se detectan esas mujeres y en el embarazo siguen la dieta adecuada, no tienen los hijos con la embriofetopatía por fenilcetonuria, que es muy similar a la del alcohol fetal. Pero otras veces no siempre es todo tan positivo, pero aún así nos interesa mucho, porque podemos prevenir el desarrollo de los síntomas que son incapacitantes e incluso letales porque los diagnosticamos y tratamos precozmente. Y pongo un ejemplo que vale más que mis 1000 palabras. O sea, una niña, son las dos de nuestro centro, de 12 años y 11 meses. Fue diagnosticada por el cribado, detectada y luego diagnosticada, de un trastorno de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Se trató adecuadamente, únicamente una pequeña descompensación metabólica con radomiólisis a los 9 años. Iba siguiéndose, pero a los 11 años había tenido un control 5 meses antes y notamos que ve muchísimo menos y sobre todo con la visión nocturna que le empeoró grandemente. Entonces, en su fondo de ojo, pues tiene en el ojo izquierdo una atrofia retiniana importante. Frente a este caso, otra niña, también detectada a través del cribado neonatal de 15 años, que tuvo varias descompensaciones pequeñas, pero varias con radomiólisis, siguió el tratamiento igual, su agudeza visual es normal y su fondo de ojo pues es prácticamente normal. O sea que todavía tenemos que ir aprendiendo más conforme vamos viendo de esa historia natural que se va creando a través de las enfermedades detectadas por cribado. Otras veces, ¿qué pasa? Que son enfermedades tan graves que a veces ya aparecen al cabo de horas o pocos días y entonces ya empiezan a dar síntomas antes de que tengamos el cribado. Pero no cabe duda que el cribado ayuda a esa detección y ese tiempo es vital para que los síntomas aún puedan ser reversibles, porque así le podemos hacer un tratamiento precoz y que pueda ser efectivo. Bueno, ya con 20 años de evolución, debo de decir que en esta situación pues hemos encontrado 7 casos, tampoco hay tantos, pero en esos 7 casos nos ha permitido avanzar antes y poder recuperar a estos niños. Y otras veces, como digo, pues son fenotipos moderados, pero que con un tratamiento sencillo se mantienen asintomáticos a lo largo de su vida. Y otras veces, ¿qué pasa? Que la anomalía del metabolito nos está indicando la enfermedad de la madre. Es una anomalía transitoria y quien tiene la enfermedad es la madre, que bien puede estar asintomática o bien anda dando vueltas, lógicamente no muy graves, si no ya hubiese fallecido, pero anda dando vueltas para ese diagnóstico. Esas son las situaciones principales. ¿Y con esto qué tenemos? Tenemos, nos lo comentaba muy bien Carmen, la directora de Salud Pública, hasta el momento actual el Ministerio de Sanidad, el BOE de 2014 con 7 entidades. Y ahí nos hemos quedado parados, digamos, aunque ahora no cabe duda que hay más empuje. Pero esta es la situación actual. Esta es la situación actual, aún estuve ayer retocando, porque lo que sí veo es que ahora las comunidades todas parece que nos quieren imitar. Y entonces cada vez ya más entidades y estos huequecitos que veis por ahí, no, pero el próximo año, en marzo, no me vale, tiene que ser la situación de ahora. Y entonces la situación actual es que Galicia es la primera de España
en cuanto a número de entidades principales cribadas, porque no solamente es el objetivo primario, por objetivo secundario tenemos más, pero esas no se deben de incluir. Lo importante es las que de verdad son accionables. Y, por ejemplo, en galactosemia, que la puse abajo, se hace en la mayoría de los países de Centro Europa, pero en España somos las únicas. En AME, en SCID, pues está Galicia y está Canarias. Antes habían hecho unos pilotos, Andalucía, Cataluña, se acabó el piloto y se acabó. De momento no tiene nada. O sea que nos tenemos que sentir muy orgullosos del cribado neonatal gallego. Y esta es un poco la evolución de lo que hemos visto y decir, como veis el programa que lo pone abajo, tiene un valor predictivo positivo, negativo, sensibilidad y especificidad muy buena y una alta tasa de supervivencia libre de síntomas gracias a que los tratamos y los seguimos adecuadamente, pues también muy alta, o sea, muy buena y claramente, lógicamente, nuestra letalidad es muy inferior frente a los no diagnosticados por cribado, que casi está en el 30% frente al 1,5%. Pero no solamente nos interesa el número, nos interesa que tengamos un programa bueno, con una calidad adecuada. Y así como la pandemia hizo todo mal, bendita pandemia para que nosotros nos pusiéramos las pilas en el cribado. Porque, claro, veíamos que cada vez la prueba, o sea, nos llegaba la muestra un día más tarde o 2 días más tarde. Entonces, ¿qué se hizo? Se instauró que se haga ya desde las maternidades, que haya un sistema de transporte específico para que venga al laboratorio de metabolopatías y que se informe. Y si os fijáis, en la última fila, el percentil 50 lo teníamos hasta 2020, 9 días, y ahora lo tenemos en 5 días. Hemos adelantado 4 días y hemos pasado de figurar, digamos, de cara al Ministerio en números regulares, Galicia, en cuanto a la calidad de este programa, a que hagan ya lo nuevo porque vamos a estar también delante. ¿Y cuál es el futuro a corto plazo? Aunque vamos lentos en el avance de nuevas terapias, no cabe duda de que se está dando un impulso muy grande y la terapia génica pues, va a significar un gran impacto en muchas entidades. Y cada vez descubrimos más marcadores bioquímicos porque además hay que ir a la metabolómica no dirigida, yo lo veo claro, para avanzar a pasos más amplios y no entidad a entidad. Y entonces podremos hacer un cribado de más entidades. Pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos la genética. Hay que preparar a los sistemas de salud pública para poder responder a esos avances médicos, ¿no? Y las fuerzas sociales que nos están impulsando para que cada vez detectemos más. Y, lógicamente, si hemos sido pioneros en España para el cribado ampliado, también queremos ser pioneros ahora para el cribado genético neonatal. Estamos en una nueva era en donde ya está la terapia génica y deciros que empezamos, por supuesto, yo no puedo por menos que darle las gracias a Eloína porque todo lo que hacemos lo ve positivo, favorable, nos ayuda, nos empuja y quiero darle las gracias. Y esta tarde pues he quedado a las 4 de la tarde y también comentaré un poquito. Queremos empezar en enero un proyecto piloto de cribado metabolómico genético, que lo hacemos también, lógicamente, llevando de la mano del doctor Carracedo, pero con el impulso que tenemos nosotros de cuáles consideramos de verdad accionables y cuáles se manifiestan más en el periodo neonatal, porque es nuestro campo para conocerlo. Nos ha dado el FIS subvención económica, el Instituto de Salud Carlos III, o sea que ya va a ser una realidad. Y nada, finalizo ya con esta presentación y espero que dentro de no mucho os pueda comentar cómo va todo esto. Muchas gracias.